La Primera Iglesia Bautista Sanpedrana presenta Devocionales para el Alma, una reflexión de la Palabra de Dios para el diario vivir. Escucha el programa de hoy en la voz del hermano Jairo Betancourt. Cuando la quietud y la tranquilidad se pierden en la sociedad, muchas veces la causa de esto son las decisiones que toman los que están en una posición de liderazgo, como los líderes políticos. Pensando en nuestro país, podrían entonces en este momento traer a la mente uno o varios líderes políticos de los tres poderes del Estado o personas que estén en posiciones de liderazgo en nuestro país, como la policía, las Fuerzas Armadas, etcétera, que crean que le hayan hecho mucho daño a nuestra sociedad o que crean que se lo están haciendo actualmente. ¿Se les vino a la mente a alguien? Si es así, ahora, si estuvieran ante un juez justo y a ustedes les tocara hacer solo una petición al juez justo a favor o en contra con respecto a estas personas, ¿cuál sería esa petición? ¿Libertad, cadena perpetua o qué pedirían? Normalmente, al estar del lado de los afectados, lo que se pide es algo en contra de la persona que ha hecho el agravio. Sin embargo, como dicen, toda historia tiene dos versiones y en este devocional quiero que escuchemos lo que Dios tiene que decirnos a través de una persona que estuvo del lado de los que quitaban la quietud y la tranquilidad de la sociedad y en particular de los cristianos. Lo haremos a través de 3 puntos. El primero, describiremos el perfil de esta persona antes de conocer a Cristo. El segundo, describiremos el perfil de esta persona después de conocer a Cristo. Y el tercero, lo que se nos exhorta a pedir. Comencemos. Punto número 1. El perfil de esta persona antes de conocer a Cristo. Su nombre es Saulo, judío, nacido en Tarso de Cilicia, instruido en los más altos estándares religiosos de los judíos. Tenía la autorización de los más altos líderes religiosos del momento para perseguir a los cristianos. Perseguía y asolaba la iglesia. Entraba casa por casa y arrastraba a los hombres y mujeres que seguían a Cristo y los entregaba a la cárcel. Azotaba en las sinagogas a todos los que creían en Jesús. Incluso buscaba por todas partes a los seguidores del Señor Jesús para matarlos. Habiendo dicho lo anterior, podríamos decir que Saulo era una persona de autoridad y era como el sicario de los líderes religiosos del momento. ¿Se imaginan tener en la actualidad una persona que nos persiga por nuestra fe en Cristo con el propósito de matarnos? Si esta persona fuera atrapada y estuviera ante un juez justo, ¿qué le pedirían al juez justo con respecto a esta persona? No me contesten en este momento, escuchemos primero el segundo y tercer punto de este devocional. Veamos el punto número 2, el perfil de esta persona después de conocer a Cristo. Saulo se convierte a Cristo aproximadamente 3 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Pasó de ser perseguidor a perseguido por su fe en Cristo. Se le llega a conocer con el nombre de Pablo, que significa pequeño u hombre de humildad. Realizó 3 viajes misioneros con el propósito de compartir el evangelio en toda la región y apoyar, animar y fortalecer a las iglesias establecidas según el mandato que había recibido el Señor Jesús. Se presentaba a sí mismo como apóstol, siervo, esclavo y prisionero de Jesucristo. Estuvo expuesto ante muchos peligros y sufrimientos por su fe en Cristo. Escribió, bajo la inspiración del Espíritu Santo, 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, es decir, el 48%. Estuvo dispuesto a morir por Jesucristo, a morir por quien antes él perseguía. Y no solo estuvo dispuesto a morir por Jesús, sino que fue muerto por su fe en él. El perfil descrito es muy poco de todo lo que se podría describirle de lo que Dios hizo en la vida de Pablo y a través de ella. Ahora bien, este Pablo, que antes era perseguidor de la iglesia, conoce a un joven llamado Timoteo en su segundo viaje misionero. El joven Timoteo tenía buen testimonio entre los miembros de la iglesia que se encontraban en Listra y se une al equipo misionero de Pablo en ese momento. 13 años después, aproximadamente, cuando Pablo estaba en la etapa final de su vida, antes de su segundo encarcelamiento, le escribe una carta a Timoteo y aquí entramos al tercer punto de este devocional, es decir, lo que se nos exhorta a pedir. Leamos lo que Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, versículo 1 al 4. El pasaje dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí Pablo le dice a Timoteo que si quiere que vivan quieta y reposadamente, los cristianos deben orar a Dios, rogando, pidiendo y dando acciones de gracias por todos los hombres, y resalta a los reyes o presidentes en la actualidad y a los que están en eminencia, o es decir, en alguna posición de autoridad. Pero ¿qué o por qué se debe orar a Dios referente a los líderes políticos y líderes en general? Bueno, el versículo 4 describe el deseo de Dios con respecto a esas personas y dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Claramente vemos que lo que Pablo, un perseguidor de la iglesia ya convertido a Cristo, exhorta a los cristianos a pedir al Dios, el juez justo, con respecto a todas las personas, incluidas las que están en una posición de liderazgo político o liderazgo en general, es con respecto a su salvación.
Pablo sabe que la mayor necesidad del ser humano es su salvación, y él en carne propia había experimentado el amor y la misericordia de Dios, y sabe que si los líderes políticos se convierten a Cristo, experimentarán lo mismo que él experimentó, y además emitirán leyes que permitan que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque harán lo que a Dios le agrada. Por lo tanto, a manera de conclusión, al pensar en los políticos y lo que ellos hacen, hagamos lo que Dios nos está pidiendo a través de Pablo. No les deseemos el mal, no nos quejemos en las redes sociales, sino que oremos, roguemos, pidámosle a Dios, el único juez justo, por la salvación de todos ellos, ya que ellos, al igual que nosotros, necesitan el perdón de sus pecados y la salvación de sus vidas. Si Dios transformó la vida de Saulo, una persona de autoridad, e hizo grandes cosas a través de él, también puede hacer lo mismo y más a través de nuestras vidas y la vida de cualquier político que tenga un encuentro personal con Jesucristo. Seguramente Timoteo siguió la recomendación de Pablo y oró por la salvación de los políticos. Pero tú, ¿qué pedirás? Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook y YouTube o escríbanos al correo privashonduras@gmail.com. Y que la gracia del Señor Jesucristo sea con usted.